Cuando el ser humano se aventura hacia lo desconocido, el riesgo es su fiel compañero. Algunos de los más valientes exploradores han partido en expediciones ambiciosas, impulsados por la curiosidad y el deseo de descubrir lo que nadie más ha visto. Pero a veces, esas expediciones terminan de la peor manera. Hoy vamos a explorar las historias de expediciones que salieron muy mal. Viajes que comenzaron con grandes esperanzas y terminaron en tragedia o en misteriosas desapariciones. Bienvenidos. La expedición Franklin. En el verano de 1845, dos barcos zarparon desde Inglaterra con un solo propósito: resolver el enigma que había desconcertado a exploradores durante siglos. Encontrar el Paso del Noroeste, una ruta que permitiría navegar entre los océanos Atlántico y Pacífico, a través de las traicioneras aguas del Ártico canadiense. Al mando de esta ambiciosa misión estaba Sir John Franklin, un veterano de las exploraciones polares. Llevaba consigo a 129 hombres, con provisiones para 3 años, y el optimismo de que esta sería la expedición que finalmente lograría la gloria. Pero lo que siguió fue muy distinto. A medida que los barcos se adentraron en los gélidos mares del norte, todo contacto con la expedición se perdió. Meses se convirtieron en años, y en Inglaterra la inquietud crecía. ¿Dónde estaban? No fue sino hasta una década después que los primeros rastros comenzaron a aparecer. Lo que se descubrió fue aterrador. Se encontraron restos de campamentos abandonados en las desoladas costas del Ártico, fragmentos de ropa, utensilios de cocina y, lo más espeluznante, huesos humanos que mostraban señales de canibalismo. A medida que los años pasaban, más evidencias salían a la luz, pero la mayor revelación vino con el descubrimiento de los cuerpos congelados de algunos de los tripulantes. ¿Qué había salido mal? Parecía que los barcos habían quedado atrapados en el hielo en algún momento de 1846. Aislados del mundo exterior, la tripulación intentó sobrevivir en un ambiente que no les ofrecía misericordia. Se cree que muchos murieron a causa del frío, pero no fue solo la naturaleza aquello que los condenó. Cuando se examinaron los restos, se descubrió algo inquietante: niveles alarmantemente altos de plomo en los huesos de los hombres. Una de las teorías más aceptadas es el envenenamiento por plomo, proveniente de las latas mal selladas que contenían sus provisiones. Esto habría afectado gravemente a su tripulación. El plomo causa síntomas como desorientación, fatiga extrema e incluso la locura, lo que pudo haber debilitado su capacidad para tomar decisiones bajo presión. Solo imagínenlo: estar en el frío implacable, en medio de una tormenta de nieve, y que tu mente no funcione correctamente. Otra teoría sugiere que la tripulación sucumbió a una combinación de enfermedades como el escorbuto y tuberculosis, exacerbadas por la mala nutrición y la falta de higiene. A esto se le añade la posibilidad de que la desesperación y el hambre los haya llevado hasta el canibalismo. El misterio persiste, y aunque el destino de los hombres ha sido desenterrado por partes, muchas preguntas siguen sin respuesta. El Paso de Dyatlov. En febrero de 1959, un grupo de 9 esquiadores rusos se adentró en las montañas de los Urales en busca de un desafío. Su objetivo: escalar el monte Otorten, una hazaña que solo los más experimentados podían intentar. Liderados por Igor Dyatlov, el equipo consistía en estudiantes y graduados de la Universidad Politécnica de los Urales. Todos ellos ya tenían experiencia bajo condiciones extremas. Lo que comenzó como una aventura emocionante, pronto se convirtió en uno de los misterios más espeluznantes de la historia rusa. Días después de la fecha esperada de su regreso, no hubo señales del equipo.
Una misión de rescate fue enviada y lo que encontraron en el llamado Paso de Dyatlov fue desconcertante. Las tiendas de campaña habían sido desgarradas desde adentro, como si los esquiadores hubieran huido en pánico en medio de la noche. Los cuerpos fueron hallados dispersos en un radio de varios cientos de metros, algunos descalzos y semidesnudos a pesar de las gélidas temperaturas bajo cero. Pero lo más extraño eran sus heridas. Algunos presentaban lesiones internas graves, como costillas rotas y cráneos fracturados, pero sin signos externos que pudieran explicarlas. Otros habían sufrido extrañas quemaduras y uno de los cuerpos fue encontrado sin lengua. ¿Qué pudo provocarles tanto terror? A pesar de las rigurosas investigaciones, el misterio solo se profundizó. Las autoridades soviéticas cerraron rápidamente el caso, concluyendo que los esquiadores habían muerto a causa de una fuerza natural imparable. Pero esto dejó más preguntas que respuestas. La explicación más común es que el grupo fue víctima de una avalancha. Al escuchar el inminente ruido de la nieve deslizándose, podrían haber cortado las tiendas para escapar rápidamente. Sin embargo, las heridas internas encontradas no corresponden con las típicas lesiones de una avalancha, lo que ha llevado a que muchos descarten esta teoría. Otra versión de la historia sugiere que los esquiadores fueron testigos de una prueba militar secreta, quizás algún tipo de arma experimental o misil, pues algunas fuentes afirmaron haber visto luces extrañas en el cielo durante esas noches, lo que ha alimentado la especulación de que fueron víctimas de algún tipo de encubrimiento. Luego está otra teoría más inquietante. Algunos creen que el equipo fue atacado por algo no humano. Las lesiones inusuales, las quemaduras y las huellas que parecían pertenecer a algo que no era humano ha llevado a los teóricos hacia lo paranormal, a sugerir que los esquiadores encontraron algo mucho más siniestro de lo que esperaban en esas montañas. Hasta el día de hoy, el caso de Dyatlov sigue siendo uno de los enigmas más inquietantes del siglo XX, un misterio sin resolver que sigue fascinando a los investigadores y dejando a las familias de las víctimas sin respuestas. La expedición Terra Nova. A principios del siglo XX, la carrera por conquistar el Polo Sur se encontraba en su apogeo. En 1910, el capitán Robert Falcon Scott emprendió una de las expediciones más audaces de la era: llegar al Polo Sur y ser el primero en plantar la bandera británica en esas tierras desconocidas. La expedición Terra Nova, nombrada así por el barco que los llevaría hasta los confines del mundo, estaba destinada a la gloria, pero lo que encontró fue la tragedia. Después de meses de lucha contra el hielo, las tormentas y el agotamiento, el equipo de Scott llegó al Polo Sur el 17 de enero de 1912, solo para encontrar una bandera noruega ondeando en el viento. Roald Amundsen, el explorador noruego, les había ganado por tan solo semanas. La derrota fue devastadora y aún quedaba el arduo regreso. El equipo estaba exhausto, hambriento y enfrentaba temperaturas extremas. A medida que intentaban regresar al campamento base, uno por uno comenzaron a sucumbir ante las terribles condiciones. El frío era implacable, las tormentas interminables y la comida bastante escasa. A lo largo de su regreso, Scott y su equipo escribieron en sus diarios, describiendo las dificultades a las que se enfrentaban. El frío es tan intenso que es difícil describirlo. Nuestras extremidades están entumecidas y el viento parece cortar a través de nosotros como si fuéramos de papel, escribió Scott en su diario. A tan solo 18 kilómetros de un depósito de suministros que les habría salvado la vida, una tormenta los atrapó y allí perecieron. La causa oficial de la tragedia es clara: el clima antártico, pero algunos argumentan que el fracaso de la expedición también fue consecuencia de una mala planificación. Scott eligió caballos en lugar de perros para tirar los trineos, una decisión que resultó fatal, ya que los caballos no podían soportar el clima tan extremo. También
hubo errores en el racionamiento de los alimentos y el transporte de suministros. Sin embargo, algunos investigadores han sugerido que la tragedia pudo haberse evitado si no fuera por la implacable búsqueda de la gloria de Scott. A pesar de las advertencias sobre el peligro del clima, siguió adelante con la misión. El orgullo y el deseo pueden haber nublado su juicio, empujando a su equipo hacia la muerte. La expedición Terranova no es recordada solo por su fracaso, sino por el coraje y la determinación de los hombres que murieron en uno de los lugares más inhóspitos del planeta. Una historia de valentía y tragedia que aún resuena hoy en las frías tierras del Polo Sur. La expedición de Percy Fawcett. En 1925, el coronel británico Percy Fawcett se adentró en lo más profundo de la selva amazónica, buscando una ciudad perdida que él llamaba Zeta. Para muchos, era un lugar mítico, una civilización avanzada oculta en el corazón de una tierra indómita. Fawcett había escuchado historias de riquezas, de un esplendor que sobrepasaba lo conocido. Confiado en que estaba cerca de encontrar la legendaria ciudad, partió con 2 acompañantes, su hijo Jack y el amigo de este. Pero esta expedición resultó en una desaparición que hasta el día de hoy sigue envuelta en misterios. Este hombre era un explorador veterano, había cartografiado grandes áreas de Sudamérica y había sobrevivido a condiciones que hubiera hecho retroceder a muchos. Él estaba convencido de que una civilización desconocida aguardaba en algún lugar profundo de la Amazonía brasileña. Armado con escasos suministros y un mapa rudimentario, Fawcett y su equipo desaparecieron tras cruzar el río Xingu, y nunca más se les volvió a ver. Durante meses, su esposa, los patrocinadores de la expedición y el gobierno británico esperaron noticias, pero ninguna llegó. Las misiones de rescate enviadas a lo largo de los años no dieron frutos y muchas de ellas también desaparecieron o fracasaron ante los peligros de la jungla. El misterio de lo que ocurrió con Fawcett y su equipo creció a lo largo de las décadas. Una de las teorías más aceptadas es que el grupo fue asesinado por tribus locales, ya que este hombre se adentró en territorios extremadamente peligrosos. Algunas tribus eran conocidas por ser hostiles con los extranjeros que invadían esas tierras, y es probable que Fawcett y su equipo fueran víctimas de un ataque. Sin embargo, no se han encontrado restos definitivos que respalden esta teoría. Otra versión sugiere que Fawcett, obsesionado con encontrar Zeta, perdió el sentido de la orientación y simplemente sucumbió ante los peligros de la selva, ya sea por enfermedades tropicales, hambre o agotamiento. La jungla amazónica es implacable e incluso hoy en día exploradores más preparados siguen cayendo ante sus desafíos. Pero existe una teoría aún más intrigante. Dicen que Fawcett efectivamente encontró algo. Algunos creen que pudo haber sido recibido por una tribu desconocida y haber decidido quedarse allí, viviendo el resto de sus días como un miembro más de una civilización perdida. Hay incluso quienes afirman haber visto a un anciano blanco en aldeas remotas décadas después, aunque estas afirmaciones nunca se han confirmado. El caso de Percy Fawcett es uno de los misterios más grandes de la exploración del siglo XX. ¿Fue víctima de la selva, de las tribus hostiles, o acaso sí encontró lo que estaba buscando? Pues la verdad se perdió en la vastedad del Amazonas y el destino de los hombres sigue siendo un enigma. Me alegra que sigas aquí. Espero que hayas disfrutado de estas historias. Agradecería tu apoyo dejando un me gusta en este video y si quieres, suscríbete para que conozcas más como estas. Nos veremos pronto.